Bueno, vamos a otro punto fuerte de esta sesión de tarde, porque ya los matemáticos físicos, físico-matemáticos, ya están empezando a ser una tradición en Naucas, y nuevamente tenemos a la matemática Clara Grima y al físico Enrique Borja, que van a disponer de 20 minutos, 10 minutos cada uno, para hablarnos de matemáticas, epidemias y vacunas. Un aplauso para Clara y para Enrique. Muchas gracias. ¡Wow! Me hace mucha ilusión salir detrás de Pepe Cervera. Es como un déjà vu o algo así. Sí, a mí me hace mucha ilusión venir a hablar a un sitio donde va a venir a cantar Rafael. Venga. Pero en este momento lo que hemos venido es hablar de matemáticas, epidemias y vacunas. Y os tengo que confesar que Clara Grima, que es aquí mi compañera, ha visto Juego de Tronos. 7 temporadas enterito, en una semana. No, dos semanas. Quizás esté un poco saturada, ¿eh? Así que, para empezar, vamos a poner que le ha pedido a su amiga Raquel García Oldemolín que le haga la carátula de la presentación y os fijáis en qué nombres ha elegido, ¿eh? Madre de los grafos, etcétera, etcétera. Y Lady de Voronoi. Así que quizás haya alguna que otra referencia más en esta charla Juego de Tronos. No, solo esa, de verdad, lo prometo. Es que me engancha un poquito la serie. Bueno, nosotros, como Raúl, pero a lo mejor con menos gracia, hemos venido también a hablar de nuestro libro, que aunque no es este exactamente, como os podéis imaginar, sí que va sobre un tema bastante jodido. Porque a mí... ¿Soy yo? No se puede es decir por jodido. decir tacos, ¿no? No se puede. Decía, es un tema bastante jodido y a mí me gusta jugar siempre a ponerme en lo peor, ¿no? A ver qué puede pasar. Y lo peor que está pasando, o una de las cosas que están pasando, es esto que estamos viendo aquí. Estamos muy lejos, ¿no? Sí, no, es que está esto en medio, de verdad. ¿Aquí estamos bien? Sí. Lo peor es esto, que es de la Agencia Europea para el Control de Enfermedades Infecciosas, y esto es un mapa que está hecho básicamente de datos del último año, donde en los países los colores verdes indican cuál es el tanto por ciento de vacunación del sarampión en segunda dosis y los puntos rojos es la incidencia o los casos declarados de sarampión. Hasta este año. Sea lo que sea, ahí hay mucho rojo, para lo que uno esperaría. Es más, en esta agencia europea, que podéis visitarla en su web, pues tenéis este que es más detallado y ahí pone que hay 10.000 casos más o menos declarados en Europa y luego por países, pero lo curioso es esta gráfica que lo que nos dice es en qué tanto por ciento están los afectados vacunados o no. Y esta columna, que es el 80% de todos los casos declarados, están no vacunados, es decir, no están vacunados. Uf. O sea que tenemos 10.000 casos de sarampión cuando cogimos la gráfica, que es cuando Peláez nos dijo que trajéramos la charla, con ese porcentaje de no vacunados, algunos porque no entraron, porque son mayores y no están en el periodo de vacuna, y uno se pregunta, ¿pero qué está pasando? O sea, ¿por qué está ocurriendo esto en 2017? Y le gustaría a uno tener la capacidad de poder mirar hacia atrás y ver en dónde hemos fallado, pero no la tenemos. Así que lo que vamos a hacer es usar la ciencia, que por excelencia lo dice todo de forma objetiva y concreta y sin opinión. Vamos a hablar del tema usando matemáticas, de forma, ya digo, objetiva y con datos de precisión. Agarraos, ¿eh? ¿Qué? Agarraos. Qué bien bueno, a ver, esta mañana ha hablado aquí alguien de espacio de Minkowski, no nos vamos a asustar. Bueno, pues para que entendamos un poco de qué vamos a hablar y cómo se mide, cómo se controlan o cómo se predicen epidemias con términos matemáticos, que son muy objetivos, hace falta recordar o definir, por si alguien no lo vio en el instituto, unos conceptos muy sencillitos que son funciones, derivadas de funciones y ecuaciones diferenciales. Porque todo el mundo, por lo menos en el País Vasco, estudia ecuaciones diferenciales en el instituto. Bueno, no, pero en las ecuaciones diferenciales lo voy a contar muy rápido y a lo mejor alguien ahora mismo cuando ha visto esos términos se está cagando de miedo, pero de aquí no se mueve ni mi padre. Y os lo habíais pensado antes de entrar a una charla de matemáticas. ¿Qué es una función?
Pues una función, por si alguien no sabe lo que es, lo voy a decir rapidito para los que sí lo saben, es una maquinita que transforma numeritos en numeritos. Eso es una función. No nos lo hemos currado mucho el diagrama. No. O sea, si yo tengo una función que transforma los números de la izquierda y los números de la derecha, pues eso es una función que además nosotros los matemáticos decimos esa es la función x cuadrado, porque cojo un número y lo transforma elevándolo al cuadrado. Es así de simple, eso es una función. Y además, una vez que tienes una función, como una tabla de valores, que son los que tú les das y lo que ella suelta, se puede representar pintando los puntitos que representan los valores, se puede pintar sobre un papelito y te da lo que es la curva de la función. Y está muy bien ver la curva de la función porque simplemente viendo el dibujo, sin ver una tabla de valores, que puede ser algo muy denso, uno se puede hacer una imagen, puede inferir cómo se va a comportar un cierto valor que quiere medir, ¿vale? Hasta ahí muy bien. ¿Qué es la derivada? Bueno, pues la derivada también se ha contado esta mañana, la ha contado Joaquín. La derivada de una función lo que trata es de medir la tasa de crecimiento o decrecimiento, la tasa de variación de una función. Si tengo una función como esa, que es muy sencillita, es una función lineal, es una recta, pues digo, voy a ver cómo cambia la función en un cierto periodo de tiempo. Pues si veo cuánto cambia, si me fijo cuánto cambia entre 20 y 60, en un intervalo de tiempo de 40, miro cuánto ha cambiado los dos puntos de los dos valores y ha cambiado 80. ¿Vale? O sea que en un periodo de 40 cambia 80, yo lo divido entre el de 80 entre 40 y me sale 2. Sí. Pero si lo hago en un intervalo más chico también. O sea, si en lugar de 40 me muevo 10, lo que aumenta es el doble otra vez. O sea, que 20 dividido entre 10 sigue siendo 2 y nosotros decimos, vale, pues lo hacemos cada vez más chiquitito, más chiquitito, más chiquitito, lo llevamos al límite y la derivada es 2. Oh, qué bonito. Aquí ya sabéis todo lo que es una derivada. Vámonos, Clara, venga, que... es verdad. Y si tengo una función constante, pues la haga donde la haga, la derivada sale 0. Y ahora me voy a volver a esta función es la x cuadrado, que la hemos visto antes dibujada, y haciendo un par de cuentas más, llegamos a la conclusión de que la derivada es 2x. Y ahora nos vamos a fijar en una cosa muy graciosa, que en la parte azul del eje los valores son negativos, o sea, están el 0, el -1 y tal. Entonces, si la derivada es 2x, en esta parte la derivada es negativa, porque si tengo -1, 2 por -1, -2, o sea que la derivada sale negativa. Y en la parte de la derecha, como es 2x la derivada, va a salir positiva. Y vamos a fijarnos en una cosa que luego vamos a usar. Si la derivada es negativa, la función que hace decrece. Cada vez toma valores más chiquititos. Y si la derivada es positiva, la función crece. Así que vosotros, cuando veáis algo que crece, dices, eso tiene una derivada positiva que tira para atrás. Perdona. Mira, espérate, déjame. Perdona un segundo. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, ¿no? Hombre. Seguimos, sigue. Y una ecuación diferencial, ya sabéis, funciones y derivadas, en un ratito, ¿eh? Y ¿qué es una ecuación diferencial? Pues es una... Estaba previsto, ¿eh? Es una ecuación donde la incógnita, en lugar de ser una x, como la que vemos en el cole, pues es una función. Ajá. Y no sabemos cuánto es la función, pero sabemos algunas propiedades de su derivada. Por ejemplo, esta es la ecuación diferencial. Esta es una ecuación diferencial, es la más simple que existe, y lo único que sé es que la derivada de esa función coincide con la función. Y uno lo ve y dice, pues claro, porque no tiene otra... Tiene que ser la exponencial, que es la más simple. O sea, que una ecuación diferencial es una ecuación que nos permite saber el valor de algo, de una función concreta, simplemente conociendo el valor de su derivada. La estructura, ¿vale?, de su derivada. Voy a tener hecho un curso de análisis en un momentito. Claro, y llegado a este momento os preguntaréis, con toda la razón del mundo, ¿todo esto para qué? ¿No? Porque en el título no se hablaba de esto nos han engañado. Pues no, ahora había una parte que era matemáticas. Ah, es verdad. Pues ya hemos acabado. No hemos acabado. No. Pero vamos a empezar a hablar sobre a qué hemos venido aquí, a hablar de epidemias y vacunas en su caso. Pues vamos a imaginar que tenemos una población y que de gente, como por ejemplo este lugar, que está cerrado, nadie entra, nadie sale, y que hay una infección que se propaga entre la población. Entonces vamos a dividir a las personas en 3 clases. Estarán los susceptibles, que son los que se pueden contagiar. Que no son los de Twitter, que también son susceptibles. También son. Aquí nosotros cuando decimos susceptibles son personas que se pueden contagiar de una enfermedad. Los infectados, que son aquellos que ya han cogido la enfermedad y pueden propagarla. Y los recuperados, que son, es una palabra optimista esta, porque son los que se han curado ya y han cogido inmunidad o los que se han muerto. Que también. O sea, recuperado significa que ni se puede enfermar ni puede contagiar, con lo cual entran los... ¿Qué haces? Es que tú estás moviéndote todo el rato y me despistas. O sea, que ahí entran los que se curan y los que se mueren. Claro. Entonces, ¿vale? Yo os he hecho este diagrama... Que la he hecho a mano, lo he hecho. Ya no digo más taco. Bueno, he hecho este diagrama para que se entienda susceptibles... Te lo has currado, ¿eh? Sí, susceptibles
Susceptibles. ¿Soy yo? ¿Eres tú? Infectados. Bueno, ya. Soy yo, creo. Y recuperados, ¿no? Ahora, sí. Bueno, pues tenemos susceptibles, infectados y recuperados, y entonces en una población pues lo que tendríamos sería pues eso, ¿no? Una habitación con N personas ahí, y entonces lo que a nosotros nos interesa es saber el número de susceptibles, de infectados y de recuperados, que son... Para predecir una epidemia, o sea, queremos saber si va a desarrollar una epidemia, entonces queremos saber cómo va a crecer el número de infectados. Este es un modelo muy simple, es el más simple, y en este modelo, en nuestro libro están todos, pero este que es el más simple, bueno, todos no, porque algunos son muy complicados, en el modelo más simple la población no cambia, es decir, no nace nadie se va de viaje, nadie viene de vacaciones a nuestro entorno, y si se mueren lo seguimos contando como recuperados. Bien, entonces lo que tenemos Nos convertimos en zombies. Sí, perdón. Nada. Más que me he acordado de... Sí. Que lo que tenemos en realidad son tres funciones, que es la S, que es el número de susceptibles, la I, que es el número de infectados, y la R, que es el número de recuperados. Recordar, curados o muertos en cada instante de tiempo. Y como no entra ni sale nadie, etcétera, etcétera, pues la suma de esos tres números en todo instante tiene que ser el total de la población. ¿Y ahora cuál es el objetivo? Pues evidentemente nosotros no tenemos ni idea de cómo se va a comportar eso en primera instancia. Así que lo que vamos... Uy, perdón, me he saltado. Así que lo que tenemos que hacer en primer lugar es para decir... estudiar la epidemia, la posible es decir, epidemia. Oye, ¿y cómo modelizamos matemáticamente las infecciones? Pues lo que vamos a suponer es simplemente que cuando hay mezcla entre infectados y susceptibles, se puede producir un contagio. Se producen los contagios. Entonces tenemos que definir cómo se hacen matemáticamente o cómo se describen matemáticamente las mezclas. Y mezclar es muy fácil. Pues vamos a imaginarnos esta situación, que es muy fácil. Son 3 infectados y 5 susceptibles. Pues el primer infectado se puede mezclar con este. O sea, 1 por 5, 5 mezclas. Y si tenemos 3 infectados y 5 susceptibles, eso lo podemos hacer 3 veces. Al final tenemos 3 por 5. Así que en el caso general, solo tenemos que multiplicar el número de susceptibles por el número de infectados para tener el número de mezclas. El número de posibles contagios. Este también es la versión más simple, que es una de las que contamos, no porque la haya dicho tú también, no. Pero que es una de las versiones más simples para que se entiendan. O sea, que el número de posibles contagios es el número de susceptibles por el número de infectados. Y ahora lo que queremos es saber... Si va a haber una epidemia. Y para pero lo que queremos... Claro, sí, cómo varía el número de infectados. Queremos saber cómo va a crecer el número de infectados, pero no conocemos la función que nos dice cuántos... No hay una función ahora mismo que nos diga, pues coge el número de habitantes, lo divide por 3, le hace la regla... No lo sabemos. No sabemos cómo es la función que va a dar el número de infectados, pero sí podemos saber muy fácilmente cómo varían, cómo son sus derivadas. Y como sabemos resolver ecuaciones diferenciales, pues ahí lo tiene. Entonces... No os asustéis, que lo voy a explicar. Vamos a fijarnos en la primera ecuación. La primera ecuación nos da la derivada de S, la derivada de los susceptibles. ¿Cómo variará el número de susceptibles? El número de susceptibles, ¿qué va a hacer a lo largo del tiempo? Disminuir, porque crecer no va a crecer. O sea, no va a haber cada vez más susceptibles. Los susceptibles o se contagian o siguen siendo susceptibles, con lo cual va a disminuir. Y va a disminuir en función de los posibles contagios. Como los posibles contagios por contacto son S por I, pues será menos, para que vaya disminuyendo, una constante beta, que es la probabilidad de que en caso de contacto se contagien, porque tú puedes estar con algún enfermo y no contagiarte siempre, y por el número de contagios, S por I. O sea que eso es la parte que podemos intuir que así va a variar el número de susceptibles. El número de recuperados, y recuerdo que recuperados son curados y muertos, ¿cómo va a variar? Pues en función del número de infectados. Si hay pocos infectados, hay pocos recuperados. Para que haya muchos recuperados, antes tiene que haber muchos infectados, si no, no tiene sentido. Entonces, varía de forma proporcional, sin ponerlo en menos, y dependiendo de una variable, de un parámetro, que es esa letra así, parece un churrito, que es gamma, que es la tasa de recuperación, la probabilidad de que un infectado se recupere, que es que se cure o que se muera. ¿Vale? Entonces, si sé cómo varían los susceptibles y cómo van a decrecer los susceptibles y cómo van a crecer los recuperados, ya sé cómo va el número de infectados, porque en total tienen que sumar lo mismo que tenía, ¿sí?
Luego, la variación de los infectados, pues es esa ecuación que aparece ahí. Los infectados tienen que aumentar en la misma proporción que disminuyen los susceptibles y disminuir en la misma proporción que aumentan los recuperados. Así de simple. Y entonces ahora podemos inferir cómo son las curvas de susceptibles, infectados y recuperados. Bueno, eso lo ha explicado ella y esa es la curva de susceptibles. Al principio todo el mundo es susceptible, pero empiezan a contagiarse, con lo cual la curva decrece y al final no quedan susceptibles cuando nos vamos a tiempos muy altos. Para los recuperados, al principio no puede haber recuperados porque no hay infectados, pero en cuanto empieza a crecer los infectados, empieza la gente a recuperarse y si esperamos el suficiente tiempo, todo el mundo acaba recuperado. Y como has dicho, son o curados o muertos. O muertos, ojo. Y entonces los infectados lo que hacen al principio son muy pocos, uno, y va aumentando porque van contagiando a gente, pero llega un momento en que ya no hay más gente a la que contagiar, pero la gente se sigue recuperando, con lo cual empieza a disminuir. Así que una visión de este modelo nos daría hasta 3 curvas. Vamos muy rápido porque vamos regular de tiempo. ¿Cómo sabemos matemáticamente que se va a convertir en una epidemia? Aquí tenéis 2 gráficas que hemos hecho nosotros una simulación de 2 enfermedades. Tener una epidemia es que cuando tú dibujes las funciones te salga un pico como aquí, en una población de 10.000 se han infectado 7.000 y esto es una enfermedad que ni chicha ni limona. ¿Cómo podemos saber en qué situación estamos? Pues lo único que nos interesaría saber es cómo crece el número de infectados. Si crece muy rápido, epidemia. Y el número de infectados, para que sea creciente, tiene que ser positivo, como lo hemos dicho antes. Por tanto, su derivada tiene que ser positiva. Pero ahí hay muchas letras. Entonces vamos a quitar algunas. El número, para que crezca, tiene que crecer al principio. En realidad, al principio, el número de infectados es 1, porque todas las enfermedades empiezan con 1. Y el número de susceptibles al principio somos todos, ¿vale? O sea, toda la población. Con lo cual, la I la quito porque es 1 y aquí pongo número de susceptibles en el instante 0. Si esto es positivo, habrá epidemia. Y ahora voy a hacer un poco de cuentas ahí. Básicamente voy a despejar. Si el número de susceptibles es mayor que esa constante, que depende de la enfermedad que la determinarán los epidemiólogos y los médicos, si el número de susceptibles es mayor que esa cantidad, habrá epidemia. Y ojo con esto, el hecho de que algo sea una epidemia depende de cuánta gente se puede contagiar, más que de la enfermedad casi. O sea, que el hecho de que haya una epidemia depende de cuánta gente está en estado susceptible de ser infectado. Esto es tuyo, por la foto lo digo. Bueno, y ahora vamos a darle una vuelta de tuerca a esto y vamos a introducir lo que se llama el número de reproducción básico. Y esto es una perversión, ya veréis. Al principio hemos dicho que lo que acabamos de decir es que la condición para que haya epidemias es que el número de susceptibles sea mayor que una determinada cantidad que depende de los parámetros de la enfermedad. Pero los matemáticos dicen esto que es gamma partido beta, pues yo voy a definir R0 como beta partido gamma, que es el inverso. Así que ahora la condición se escribe así. Esto es una chorrada. En realidad no es una chorrada porque lo que se define así es el número básico de reproducción, que ahora explicaremos lo que es. Pero para que entendamos la utilidad de esto, es que inicialmente el S0, como ha dicho Clara, es toda la población. Eso es el 100% de la población, pero los matemáticos al 100% lo llaman 1, con lo cual S0 en términos de proporciones es 1. Así que esa expresión se puede reescribir así. Si la R0, que es un número asociado a cada enfermedad, es mayor que 1, entonces habrá epidemia. La R0 básicamente es de una enfermedad cuando te dan la R0... ¿Me da el mando? Ah, bueno, yo qué sé. Dame algo. En la R0, cuando te dicen esta enfermedad como el ébola, ¿no?, que nos asustó tanto, tiene un R0 de 2. ¿Qué significa que el ébola tiene un R0 de 2? Que es el número de personas a la que alguien que esté contagiado, que esté enfermo, puede contagiar durante el periodo de la enfermedad. Entonces, esta es una gráfica también de la Agencia Europea y si veis por ahí la gripe, dependiendo del tipo de gripe, pues tiene un R0 entre 1 y 4. Y el sarampión, eso significa que puedes contagiar entre 1 y 4 personas mientras que estás enfermo, tiene un R0 entre 12 y 18. Eso significa que un enfermo de sarampión, si la población es toda susceptible, puede contagiar entre 12 y 18 personas. Y esas 12 y 18 personas a otros 12 y 18 personas, podéis calcularlo con el móvil, veráis lo que sale en 3 pasos. Vamos rápido. Sí, y entonces nos podemos preguntar, ¿para qué sirven las vacunas? Bueno, pues y con esto vamos a terminar y es muy fácil. Como hemos dicho,
la condición para que una enfermedad produzca una epidemia es que su número de reproducción básico sea mayor que 1. Pero eso deriva de una condición de que haya muchos susceptibles que se puedan enfermar. Así que, ¿cómo podemos atajar una epidemia, es decir, impedir que prospere, reduciendo el qué, el número de susceptibles? Muy bien. Y entonces, ¿qué hacen justamente las vacunas? Inmunizarte frente a la enfermedad, con lo cual te eliminan de los susceptibles, así que reduces el riesgo de que haya epidemia. Pasamos, es que no nos va a dar tiempo a pasar todo esto. Al final, bueno, es muy bonito, os compráis el libro. Esto es un modelo de una enfermedad, lo hemos hecho nosotros, que tenga R010, menor que el sarampión. Así es que cómo cambiaría si vacunáramos al 30% de la población y así si vacunáramos al 70%. Ya veis cómo baja. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿a cuántos hay que vacunar para protegerse del sarampión? Y voy a ir muy rapidito. Esta es la ecuación que te dice a cuánta gente hay que vacunar para que no haya una epidemia de sarampión. Y si hacéis la cuenta sustituyendo R0 por 18, esa cuenta es muy fácil, sale que para que no haya una epidemia de sarampión hay que vacunar al 95% de la población. ¿Y si vacunas por debajo? Pues pasa lo que está pasando en Alemania, en Italia y en Rumanía. Así que la única solución para que no haya epidemia de ninguna enfermedad es vacunar a todo el mundo. O comprarse unos dragones y acabar con los antivacunas, que es una opción que tampoco desechamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Voy a decir esto. Estabas en el carricasco, habéis terminado bien. No, sí, yo pensaba que lo estaba echando.